Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM, Radio Casa Pueblo 1020 AM. Aquí estamos en Emociones con Sabor, mis queridos amigos. Yo soy Otto Oppenheimer. Hoy estoy de bateador emergente porque Madeline Rivera Otero pues no está en el programa hoy. Se tomó, ¿verdad?, un espacio ella para atender unos asuntos de salud que tenía que atender, pero nosotros vamos a estar con ustedes aquí en el programa durante la tarde de hoy. Tenemos un montón de cosas interesantes para ustedes, como siempre suele hacer Madeline. Ustedes saben que Madeline siempre se ocupa de dejar el programa bien montado, de dejarlo todo bien planchadito, de manera tal que usted tenga toda la información que usted necesita y no haya ningún problema, que no vaya usted, ¿verdad?, a tener ningún tipo de situación. Nosotros vamos a estar aquí con ustedes en el programa de hoy. Y hoy tenemos un montón de cosas interesantes para ustedes, como les dije en el programa. Vamos a empezar, entre otras cosas, hablando sobre un tema que se ha convertido en algo bastante controvertible, pero con nosotros va a estar, primero tengo que decir que los invitados que vamos a tener en el programa. Con nosotros va a estar, primero que todo, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, que va a estar hablando sobre un tema súper interesante en el programa de hoy. Vamos a estar hablando sobre las cosas y los errores comunes que legalmente la gente comete sin darse cuenta, porque llega a final de año y entonces hay unos errores que usted, unas cosas que usted debe haber hecho que no hizo. Pues mire, perdón, Eliezer Rivera Lugo va a estar con nosotros hablando sobre eso. Héctor Coca, psicólogo, nos va a hablar sobre el estrés de la época navideña. Y la doctora Chamir Hailey nos va a hablar de las primeras resoluciones o la primera resolución que usted debe hacer para el 2026, que es importante que usted vaya preparando sus resoluciones navideñas también, por si acaso, ¿verdad? Tiene que irse preparando para eso también. Pues mire, de eso nos va a hablar la doctora Chamir Hailey también. Así que tenemos un programa bastante lleno para ustedes hoy con mucha información bien interesante. Esperamos que les guste mucho y si no les gusta, pues cuando Madeline venga, usted no le va a decir nada. Usted se va a quedar calladito y usted se va a hacer al que le encantó el programa, cosa de que a mí no me traiga problemas después de ese asunto porque me puede traer complicaciones después en el matrimonio. Oiga, usted escucha Emociones con Sabor a través de Red 93.7, Radio Grito 1200 AM y el 93.3 FM y el 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y el 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM y el 94.3 FM, WBCGS también, esa es importante, esa es Super 1510 AM en Lajas y Radio Casa Pueblo 1020 AM, que también transmite el programa Al Día con Otto, que también se da por aquí por la emisora, pues también ellos están ahí. Así que vamos a hablar de todo eso en el programa de hoy. Pero quiero empezar primero tocando varios temas que tengo, ¿verdad? Hoy estaba viendo que hubo una manifestación en contra, entre otras cosas, de la presencia militar en Puerto Rico. Estaba viéndolo en Telenoticias. Vi poca gente en la manifestación, les tengo que ser honesto. No vi ¿verdad?, las manifestaciones que se ven anteriormente, pero tengo que felicitar a la reportera que estaba haciendo la entrevista, Fontanés, porque la verdad fue que hizo una entrevista excelente y no solamente hizo una entrevista excelente, excelente, hizo las preguntas bravas también, las preguntas difíciles que a veces la gente no quiere hacer, pues las hizo. Miren, usted sabe que este joven, tengo una historia de lo más interesante, de cómo a veces el empresarismo y el emprenderismo son cosas que nacen de las oportunidades más raras. Este joven perdió a su abuelo era su héroe, era la persona a quien más él quería en el mundo, y entonces cuando muere el abuelito de él, pues él se preocupa muchísimo con ese asunto y dice, ok, murió mi abuelito,
cómo yo lo voy a recordar, cómo lo voy a memorializar, ¿verdad? Y entonces, pues, cremaron al abuelito, les entregaron las cenizas y la gente cuando le entregan las cenizas de los seres queridos usualmente las esconden o las guardan, excepto mi papá, que a mi tío Jan, pues cogió y lo cremó y después que lo cremó, lo empacó como si fuera un regalo, y no les estoy mintiendo, y después que lo empacó como si fuera un regalo, pues lo guardó en la sala y lo dejó puesto en la sala. Eso fue lo que hizo, ¿verdad? Mi papá con mi tío Jan. Pero eso es atípico porque no todo el mundo hace eso normalmente, pero él se lo hizo. Bueno, pero mire, este joven lo primero que hizo fue que cogió las cenizas de su abuelito y dijo, caramba, yo tengo que hacer algo para tenerlo más presente. Entonces contrató una compañía de huesos. Usted sabe que hay unas compañías que venden huesos humanos, que los venden para implantes de cadera y otras partes del cuerpo. Pues él cogió esa compañía y le compra unos huesos humanos a esa compañía. Entonces coge esos huesos humanos que compró y los empieza a procesar y los convirtió, esos huesos humanos, en una especie de como glaciado, ¿verdad? Como una cubierta cristalina. Y entonces a él siempre le había gustado hacer cerámica. Pues cogió unas tazas que tenía y con el producto de los huesos humanos le aplicó esta capa fina, brillante, esmerilada alrededor de la taza. Y empezó a vender esas tazas, porque como les dije, ya desde que él tenía 10 años había estado obsesionado con crear cosas de cerámica. Entonces, la familia, pues, que usualmente tiene una persona, un ser querido, no se le había ocurrido eso, empezó a vender las tazas, pero se dio cuenta que no fue tan exitoso, ¿verdad? Porque la idea era que te dieran una taza y la taza tuviera la foto del abuelito y entonces esa taza tú la utilizabas y de esa manera pues era como una memoria, tú tenías como una memoria de tu abuelito. Pero aparentemente eso no fue tan exitoso como él creía que iba a ser. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí él dice, ¿qué yo puedo hacer? Y se le ocurrió hacer unas piedras con los huesos de la persona. O sea, le entregan a usted las cenizas, que en realidad cuando usted le dicen que creman a una persona no son cenizas como cuando usted quema un palo o usted quema un cartón que se queda una ceniza bien blandita. No, estos son como si fueran piedritas bien pequeñitas lo que queda, lo que sobra, ¿verdad? Del difunto o de la difunta. Pues él cogió eso y las compactó y las procesó y creó, hizo como unas piedras blancas, de esas piedras de río, pero blancas, y empezó a vender esas piedras blancas. Y el producto ha sido un éxito. Parece un mento, usted sabe el dulce de cemento, pero gigante. El producto ha sido un éxito, pero extraordinario. Las piedras él las vende, usted las puede solicitar. Las funerarias representan el 70% de sus clientes, pero también usted puede comprar eso directamente. ¿Qué hace usted? Pues les entregan las cenizas de su ser querido. Usted coge esas cenizas, las envía a este lugar, ellos en ese lugar las procesan y se las devuelven, echan como unas piedras de río. Entonces esas piedras de río usted se las da del tamaño de la palma de la mano. Usted se las da a los otros familiares. Cuestan por más o menos entre 40 a 80, ¿verdad? Porque depende del tamaño del difunto. Si el muerto era un muerto grande, que medía 6 pies, pues salen 80 piedritas de ahí. 80 chinos de río, vamos a decir así. Pero si el muerto era pequeño como yo, pues a lo mejor le salen 40 chinos y usted va a pagar $2,495 por esas piedras. Y entonces esas piedras que también pueden ser de mascota, usted puede memorializar, ¿verdad? Hacer una memoria de su mascota favorita, ahí le cuesta menos, le cuesta $1,195. Ya 12,000 familias a través de casas funerarias y a través de, directamente a través de ellos, ya viajan con esas piedras, las comparten con amigos, andan con ellas, los niños las pintan o le pintan encima las piedras, alguna gente las llevan en su bolsillo para recordar a su ser querido, algunos duermen con la piedra debajo de la almohada. Es como una manera, dice él, de poder tener a tu ser querido contigo de nuevo, tenerlo cerca. Es una cosa bien personal y una conexión bien personal. Asimismo, exactamente eso mismo estoy pensando yo, ¿verdad? Pero hay gente, estoy seguro que hay gente que me está escuchando ahora mismo que dice, no, fíjate, eso sería algo que yo haría. A mí personalmente, no me llama la atención.
Pero estuve conversándolo con una persona y me dijo, pues mira, sí, fíjate, eso verdaderamente es algo que llama la atención, es algo que yo haría por un ser querido mío, así que ¿qué le parece? ¿Ah? Por otro lado, mis queridos amigos, todos los años los críticos de música publican la nueva música, la mejor nueva música que ha salido al mercado. Usualmente eso incluye relanzamientos de discos antiguos. Hoy, señoras y señores, en el 2025, usted puede creer que los relanzamientos de discos incluyen a Bruce Springsteen, The Who, Fleetwood Mac, y que esos discos son más populares que la música que se está publicando nueva hoy día. ¿Usted podría creer una cosa como esa? Pues así como lo escucháis. Esos discos aparentemente tienen mayor popularidad. Hay algunas personas que dicen que la reproducción de música con inteligencia artificial, la creación de música con inteligencia artificial, pues ha llevado al punto donde no hay la misma calidad y como no hay la misma calidad de música, pues la gente está buscando la música de los 80 y de los 60 y de los 70 y esa es la música que están comprando en los discos de vinil y las ventas mayores de discos de vinil provienen de ese tipo de música. Voy a hacer una pausa. Regreso en breve aquí a Emociones con Sabor. Yo soy Otto Oppenheimer, cubriendo a Madeline Rivera Otero, que está en unas gestiones médicas que está haciendo, pero cuando regresemos con nosotros va a estar el doctor Héctor Coca, psicólogo, que nos va a hablar sobre el estrés de la época navideña. Así que regresamos en breve a Emociones con Sabor. 1, 2, 3. Emociones con sabor, ya llegó la Navidad, con el 4 y la parranda, vamos todos a cantar. Recetas y tradiciones, información y cultura, con invitados de altura llegando a los corazones. Vibramos con emociones y en familia se comparte, se ha comido, se hace, repartimos bendiciones. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Es época de alegría, Navidad es pura energía. Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. Ma, ¿estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Con Sabor, voy a preguntarle a mi técnico allá a Londra si tengo a Héctor Coca aquí conmigo. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, hola, Otto, qué sorpresa más buena, qué chévere, qué bueno verte. Bueno, aquí estoy de batedor emergente porque Madeline está haciéndose unos análisis médicos y me pidió que la Oh, cubriera. sí. Ah, pues qué bueno, eso es lo que hay que hacer. La Bueno, gente cree que no ir al médico es bueno o inclusive cogerle miedo al médico. Al revés, vamos todo el tiempo al médico para estar contentos y estar felices y estar bien.
Así que, De hecho, esa Chamir Hailey más adelante en el programa tiene las resoluciones para el 2026. Esa es una de las cosas que entiendo que va a recomendar, ¿verdad? Que la gente tiene que hacerse los exámenes médicos. Hemos visto en estos días, ¿verdad? Como Alex Delgado y el mismo Ferdinand Pérez, pues encontraron sus cánceres accidentalmente porque le fueron a hacer una prueba y entonces encontraron el cáncer por otra cosa. O sea que es lo que tú dices, es meritorio hacerse el cáncer. sí, sí, sí. Y al médico vamos a encontrar, vamos a sacarnos la mentalidad, vamos a encontrar porque que se encuentre si se va a encontrar es lo mejor que nos puede suceder Para para ti. nosotros atender a tiempo y nosotros estar bien. Así que eso para efectos de salud emocional, atender la parte médica es súper importante, bien importante. Oye, Héctor, y tengo entendido, todos Ajá. sabemos que la época navideña trae cosas muy buenas, pero también trae estrés y tristeza para algunas personas por diferentes razones. Y me vienes a hablar sobre eso precisamente, ¿verdad? Sí, 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 porque entonces no nos damos cuenta, lo que encuentra la investigación es que el 89% de los americanos, por ejemplo, yo no sé si acá hay estudios sobre eso, yo no he encontrado, pero de lo que pasa allá podemos tener una buena idea de lo que hay acá. El 89% de los americanos en Estados Unidos revela que cuando llegan las Navidades lo que sienten es estrés. Mira qué interesante, según la Asociación Americana de Psicología. 64% de los americanos con problemas de salud mental indican que se exacerban sus condiciones cuando llega la Navidad. Y Mira hasta, esto. y hasta 71% de los americanos contesta que sí ha aceptado ir a fiestas que no tienen ganas de ir, lo cual levanta el estrés muchísimo. Y crea, A mí me ha pasado, a mí me ha y crea pasado que he malestar. tenido, sí, a veces por cuestiones de trabajo, ¿no? O a veces por compromiso, he tenido que ir a una fiesta que no quiero ir, y entonces yo digo, ven acá, tampoco, tan cortas que son las Navidades y tengo que pasarla en Y esta tengo que fiesta que no estar quiero ir. yendo a... Ok, entonces hay unas cuantas estrategias que podemos hacer. Antes que nada, estrés es estrés. La Navidad es un tiempo que está diseñado para soltar todo y nosotros formar vínculos, nosotros estar en paz. Es un tiempo de paz, es el símbolo de la paz en el año. Y nosotros lo convertimos en parte de una agenda cargada que causa dolor y que causa estrés y que causa... Y nosotros deberíamos antes que nada tener la actitud correcta, que es la de esto tiene que ser suave, esto tiene que ser caminando con calma. Nosotros acá nos inventamos que era explotar cosas y emborracharnos. Eso no tiene que ver nada con la Navidad. Explotar cosas, la contaminación auditiva, el estar violentando el espacio del otro. Eso no, es como yo trabajo la relación con mi vecino, cómo yo ahora invierto más en fortalecer relaciones y vínculos con la gente que tengo alrededor. Así que esto no debería ser estrés y si estás en una situación de estrés en Navidad deberías prestarle atención a eso. Una de las buenas alternativas que hay para manejar eso es decir no. Y lo que encuentran, algo tan sencillo como eso te lo encuentra la Asociación Americana de Psicología y montones de otras fuentes interesantes y confiables de investigación. El decir no en muchas ocasiones por razones de la influencia cultural o porque es parte de unas lagunas de personalidad, tenemos dificultad para decirle a la gente no. Es este temor a la desaprobación social que prácticamente es la motivación más grande que mueve la conducta humana. Que alguien nos apruebe o no nos apruebe, que importa mucho para nosotros. Tú sabes lo que encuentra la investigación también, que cuando tú dices no a esa fiesta que tú no quieres ir o son demasiadas fiestas y no es real que vas a poder llegar, el decir no, aun cuando haya molestia, cuando pasa todo, nadie se acuerda de nada y no pasa nada. Nosotros anticipamos que va a haber cosas terribles que suceden y ahora van a estar las dos familias en un choque personal. Nada de eso sucede. Estas son cosas que nosotros creamos acá arriba en nuestra mente y actuamos según estas catástrofes que nosotros creamos. Así que invertir en tu nivel de estrés, invertir en la calma con la que tú vives la vida en general, haciendo ejercicio regularmente, haciendo mindfulness, te va a ayudar a ti para cuando lleguen estas situaciones de estrés, tú las puedas enfrentar y tengas un aparato físico y psicológico en condición para bregar con esto y pensar adecuadamente. Oye, Coca, y una pregunta, esa gente también que se aferran a unos recuerdos de Navidades pasadas, a veces de seres queridos que hemos perdido, Hemos pero perdido la vida, que correcto. siempre los recordamos en Navidad y yo creo que es meritorio que los recordemos, ¿verdad? Y que los memorialicemos, pero algunas veces, que de hecho, no sé, en el segmento anterior estaba hablando de un señor que se acaba de inventar un negocio donde hace piedras con los huesos de los difuntos, ¿verdad? Muere un ser querido tuyo
Y entonces él da un Wow. servicio por $2,495 donde te hace una piedra con los huesos y eso pues se convierte en un objeto, me imagino yo, con un valor sentimental para las personas. Algunas personas lo llevan, otras pintan las piedritas, otras Que duermen haga, en ellas. claro, que haga unos cuantos, porque entonces así acumula para pagar la fianza. Sí. Cuando lo vaya a buscar, ya tú sabes quién, por estar traqueteando, haciendo artesanías como esos humanos. Yo no estoy seguro hasta qué punto. Así que guarde mucho, porque la fianza yo creo que va a ser elevada cuando Mira, se Coca. cierre. Pero entonces alguna gente, pues, tú sabes, se quedan en esa tristeza navideña y no salen. Y la época navideña, lejos de ser una época bonita y de remembranza y a lo mejor de, ¿verdad? De alegría, se convierte en una época de tristeza y entonces son, ¿verdad? Lo voy a decir abiertamente, a veces son el gloomy. Llegaron y ahí viene este con la pena o viene este con la tristeza y No es lleva que, 20 años. exacto, exacto, puede ocasionar hasta aislamiento, porque puede pasar entonces lo opuesto. Nadie te avisa y nadie te invita. Eso no era tampoco. Si el aislamiento nos enferma el año entero, porque no es nuestra naturaleza de grupo, ¿entiendes? Imagínate tú en una fiesta en un tiempo del año que tiene un significado cultural tan fuerte y tan emotivo como y sobre todo, perdón, de unidad humana. Antes que nada, la mayoría de la gente disfruta y está contenta en Navidad. La Navidad no es un tiempo de depresión. Lo que pasa es que hay algunas personas, como lamentablemente hemos visto entre nuestros artistas, que cerca del tiempo de Navidad o en el mismo mes de diciembre, lamentablemente se pierde un familiar y el tipo de pérdida que es, porque no es lo mismo, murió de viejito a los 99 años porque es el proceso natural, a algo que no nos esperábamos y de momento en menos de un año no tenemos a esta persona relativamente joven, así que impacta diferente dependiendo del tipo de muerte. Así que la persona que ha perdido a alguien en tiempo de Navidad es la que entonces está en riesgo de que este tiempo de Navidad represente depresión. Vamos a estar conscientes, número uno, que nuestro familiar hubiese querido. Hay mucho de decisión detrás de esto, porque estos son procesos psicológicos. Nuestro familiar hubiese querido que nosotros continuáramos la vida feliz. Es completamente natural tener una depresión específica que le va a dar a todo el que pierde a alguien. Lo que no queremos es que se complique después de 6 meses. Si esa depresión está al mismo nivel o está más, se llama entonces un luto complicado. Ya no estamos hablando de la pérdida, ya estamos hablando de otras cosas en la dinámica psicológica de la persona que ocasionaron una depresión clínica. Eso tiene que atenderse en el psicólogo y es bien importante que no se coja como, pues, estoy todavía en el el proceso. fallecimiento de la persona. El fallecimiento de la persona ya se supone que en 6 meses quede superado. Así que en Navidad vamos a hacer lo posible por ir en contra de estos síntomas, porque estos síntomas se pueden desafiar, se pueden enfrentar y la manera de uno recuperarse es pensar, es tiempo de estar juntos, es tiempo de estar intercambiando. Yo voy a hacer lo que pueda dentro de la pena que tengo, pero yo voy a integrarme, yo voy a, aunque sea un ratito a la fiesta, voy a dar un par de abrazos, voy a estar entre gente y te vas a dar cuenta que el mero hecho de haber invertido allí 10, 15 minutos, aun cuando estás en un proceso de pérdida, aun cuando sea reciente, tiene una contribución enorme para tu proceso de recuperación y sanación de la pérdida de esta persona. Esto funciona como un círculo. Ajá. Como tuve la pérdida, me aíslo. Y como me aíslo, la pérdida y la depresión por pérdida se pone peor. Y funciona como una bicicleta donde una cosa alimenta a la otra. Tienes que ir en contra de estos síntomas de depresión porque si no ellos siguen corriendo y se nos convierten entonces en luto complicado y no sabemos a dónde va a llegar esto. Así que esa lucha es importante que cada cual la tenga y no se deje, pues esto es lo que me toca y tengo que hacerme daño en nombre de la persona que murió. Eso no le va a beneficiar a la persona ni te va a beneficiar a ti. Correcto. Y usualmente también para algunas personas esa pena se convierte hasta en una zona cómoda, porque estoy ahí, me acostumbré a estar triste, me acostumbré a estar apenado y como que no quiero salir de eso. Pero Eso, sí. tiene unos efectos a largo plazo el quedarse ahí, ¿verdad?
tiene unos efectos a largo plazo porque lo que es patológico es disfuncional, que no se atiende, empieza a abrir en más disfunciones. Por eso es que esta intervención de hoy comenzó bien interesante, rompiendo el hielo con ese comentario de que Madeline estaba en el médico. ¿Qué es lo que Madeline hace en el médico? Madeline hace en el médico, tú sabes qué, atendiendo cosas que cuando tú vas y las atiendes, que si un tajito, que si una rayita, que si un lunar raro, que si tú las resolviste ahí, se acabó el evento. Aunque sea pequeñito, si tú no lo atiendes, sigue abriendo en disfunción. Por eso no es lo mismo descubrir un cáncer cuando ya está la cosa avanzada, que descubrir un comienzo precanceroso de algo y entonces atenderlo inmediatamente. Y es exactamente eso lo que estamos hablando. Así que tú tienes personas, por ejemplo, que cuando tienen una pérdida activan unas lagunas de personalidad que ya estaban ahí. Por ponerte un ejemplo, entre personas que luchan con adicciones, la autopena es bien común. Entonces se murió mi mamá en diciembre y yo me di como un permiso para yo seguir triste y caí en un proceso de recaída que emocionalmente por ahí va la cosa. Yo no he racionalizado esto, pero yo quiero que suceda. Ajá. Y yo tengo excusa porque mi mamá se murió, entonces acabé usando drogas porque ya venía hace meses con la urgencia, alejándome del grupo de apoyo, alejándome de las cosas que yo tengo que hacer para mantenerme sin tocar la sustancia. Te estoy mencionando una entre muchas situaciones que tiene la gente, así que aquí choca la pérdida con la dinámica psicológica, como tú dices, con la dinámica psicológica de la persona, y esto puede revolcar unas patologías que tenemos si no tienes cuidado, y por eso la ayuda emocional es importante, porque el psicólogo te va a decir, mira esto, y te va a decir temprano, mira por dónde va esto, y en esa confrontación en muchas ocasiones la persona prende la luz y dice, espérate, no, vamos a atender esto temprano, porque si fue malo perder el familiar, va a ser peor perder la sobriedad y caer entonces en la locura y el descontrol de empezar a beber de nuevo o empezar a usar sustancias, que después de cada recaída, la recuperación entonces para dejar de usar tiende a ser más difícil, tiende a ser peor. Mira eso, oye, qué cosa, Coca, se nos acaba el tiempo, pero ya sabemos que lo que he sacado de aquí es que si usted está en esa situación que Coca acaba de describir, se siente triste, tiene una pena de mayor de 6 meses, está en una situación donde usted encuentra que como que no puede escapar, la ayuda profesional de un psicólogo como el doctor Héctor Coca es vital, porque ellos tienen las herramientas, las destrezas, la educación y la experiencia para ayudarle a usted a salir de ese boquete. Coca, ¿cómo se pueden comunicar las personas contigo? Estoy en el 410-2894, 430-9933, el psicólogo Héctor Coca. Dale like y dale follow a psicólogo Héctor Coca en Instagram, y con Madeline Rivera y con Otto, los miércoles a 2:15 de la tarde. Acuérdate de decir no, y en muchas ocasiones es útil también que le digas a la persona, pues mira, vamos a tener, ya que no puedo llegar, vamos a tener este otro plan y nos vamos a tomar un cafecito más adelante, y cuando vienes a ver, tú empiezas a trabajar tus cosas con la gente y todo el mundo queda chévere. A disfrutar y a estar en paz y juntos en Navidad. Héctor, muchas felicidades. Muchas felicidades, Otto. Sobre todo, mucha salud, porque lo demás, hay gente como tú que nos ayuda a conseguirlo. Que estén bien, abrazo, madre. Muchas felicidades, Otto. Te los daré. Amigos, no se retiren, hacemos una pausa. Estaban escuchando al doctor Héctor Coca, ya tienen la información, síganlo en las redes sociales, lo buscan como Héctor Coca, aparece, yo lo busqué y me apareció rapidito. Y nosotros regresamos en breve a Emociones con Sabor. 1, 2, 3. Emociones con sabor, ya llegó la Navidad, con el 4 y la parranda, vamos todos a cantar. Recetas y tradiciones, información y cultura, con invitados de altura llegando a los corazones. Vibramos con emociones y en familia se comparte, sea comida o sea arte, repartimos bendiciones. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Es época de alegría, Navidad es pura energía. Es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al
891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. Ma, ¿estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Cubriendo a Madeline Rivera Otero, que hoy está, ¿verdad? Con una sabática, mini sabática tiene. Y tengo a Buchamil Hailey, a la doctora Chamil Hailey. Chamil, te tenía que hacer la maldad por los viejos tiempos, Chamil. Lo sé, lo sé. La doctora Chamil Hailey, que es muy joven para ser abuela, pero mire, lo va a hacer. Te felicito, eso va a ser una bendición, porque es que yo estoy loco por tener nietos, mija, y lo que tengo son 2 perros de ahí y 4 gatos, que es lo que la hija mía me dice que voy a tener de nietos. No me va a dar nietos y yo estoy loco por tener, Chamil. Así que, pero ya tú sabes, ya los abuelos somos jóvenes, ahora los abuelos tenemos energía. Y Qué juventud. diferente, ¿verdad? De cómo eran los abuelitos antes, que eran Sí. viejitos de verdad. Sí. Ahora no. De hecho, la transición también, sobre todo en las damas, ha sido bien interesante porque en el pasado, yo recuerdo cuando yo era muchacho, una dama llegaba a los 40 o 50 años y era una bata, chancletas y rolos. Y Eso. ahora no. Ahora no, aparte de que también ahora tenemos que trabajar más. Yo no sé a ti, pero a mí el Seguro Social me toca a los 67, así que yo tengo que seguir por ahí para abajo, Sí. me pongo rato. Nos queda un buen rato todavía, Pero exactamente. mire, vamos a pasarla bien, Chamil. Y resulta que para pasarla bien hay que tener convicciones, determinación y hay que tener guía. Y tú nos traes un tema que me encantó cuando lo leí, que es la primera resolución del 2026 con varios componentes. Cuéntame sobre eso. Pues tú sabes que a finales del año la gente siempre empieza a hacer resoluciones para el próximo año. Correcto. Y de hecho, cuando hablamos del ámbito profesional, muchísimos profesionales utilizan esas resoluciones como para darle nuevos bríos para cumplir con sus metas para el 2026. En este caso, Ahora, ajá. nuestra sugerencia es que empiece con algo que es esencial. Y es que se proponga trabajar 3 áreas importantes: Ajá. cuerpo, mente y espíritu. Muy bien, muy Y a bien. lo mejor usted me dice, pero ¿qué tiene que ver eso con lo profesional? Y eso es lo que vamos a estar conversando, porque lo tiene que ver todo. Así es que siempre, ¿Cómo así, Chamil? Explícame, ¿cómo es eso? claro, empezando por el cuerpo. Mira, tenemos que entender dentro del ámbito profesional más que todo que nuestro cuerpo es nuestra herramienta primordial de trabajo porque es insustituible. Así es que ninguno de nosotros podemos ser un profesional que sea exitoso, que sea productivo, si usted está cansado, si usted está agotado, si usted dice, ay, yo no estoy durmiendo. Yo de verdad, porque usted no puede pensar derecho. Así es que necesitamos invertir, mire, en ese templo de Dios. Correcto. Así es De que, hecho, tú sabes que inclusive yo estaba leyendo, ¿verdad? Que esta nueva tendencia que hay de dormir 6 horas nada más, no sé si la has visto, hay una tendencia en las ay, redes. Ah, no, que sí, duerme 6 horas, que duerme 4 horas y te levantas a las 4 de la mañana a trabajar. Dicen que, como tú bien dices, va en contra de la productividad porque agota el cuerpo y no permite que el sueño es reparador. Entonces no permite que el sueño repare. claro. Mire, piensa en los sábados y domingos. ¿Cuánto tiempo usted duerme si no tuviera que tener despertador? Y es Correcto. su cuerpo hablándole y diciéndole, por favor, dame un descanso. Ujú. Así es que, mire, aliméntese bien. Tómese esos benditos 8 vasos de agua al día.
Gracias a Dios que ahora muchos profesionales van cargando, como yo digo, con su cacharro Correcto. y toma el agua que es necesaria. ¿Mm? También, y esto, una vez yo escuché a un señor asiático decir esto y me dio, pero de una manera increíble, porque él decía, ustedes los occidentales trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y no descansan. Y cuando se retiran, cogen todo ese dinero que ustedes acumularon para invertirlo en médicos y en tratamiento para recuperar esa salud que perdieron Correcto. por no descansar lo suficiente. Oh, mira, mira, qué cosa más, ¿verdad? Más profunda esa. Y es cierto. Y oye, otros países lo tienen integrado. En España se coge siesta. Cierran Todavía. todavía. Y Y se nuestros respeta. abuelos lo hacían y nosotros hemos, en vez de esa sabiduría del tiempo haberla retenido, la hemos dejado ir. Así que muy buen consejo. ¿Cuál es el segundo componente? Trabajar su mente. Ajá. Sabemos que el profesional nunca deja de instruirse. Así es que yo les recomiendo que usted invierta en adiestramientos profesionales. Usted sabe que el ámbito profesional siempre hay cambios. Lo que sí le decimos es, mire, propóngase unas metas y prográmelas en pasos cortos, porque lo que sucede es que la gente se abruma porque dice, ay, yo quisiera hacer tal cosa. Mire, póngalo en pasos cortos y usted verá cómo usted logra esa meta. Ahora con la inteligencia artificial de la que tú hablas tanto, Otto, la Ujú. gente se abruma. Pues mire, empiece pasos cortos y usted verá que haciendo las cosas poco a poco logra completar esa meta. Y mire, alimentar esa mente que es tan importante. Ujú. Y Y la cosa como, por ejemplo, aprender otro idioma, ¿verdad, Chamil? Exacto. Por ejemplo, usted dice, ay, a mí me hubiese gustado aprender inglés. Ok, ¿por qué no lo hace? Lo que pasa es que tienes que pensar en cosas, en metas cortas. Ay, a mí me hubiese gustado aprender inglés. Comienza buscando dónde dan las clases, cuánto cuestan, qué horario tienen, qué itinerario. Y usted empiece poco a poco. No quiera hacerse Todo. Shakespeare de un año para otro. Poco a poco y usted lo va a lograr. Tú sabes, Chami, que encontré una herramienta el otro día, ahora que tú hablas de inteligencia artificial, que nos ayudaba a segmentar los problemas, que esa es una de las cosas que vemos que los profesionales tienen, ¿no? Que nos agobiamos. Entonces, te iba a enseñar algo. Que tengo, porque Claro. yo tengo problemas de enfoque y de concentración, y entonces he conseguido estos pedacitos de plástico, vamos a decirlo así, Sí. con un bolígrafo de esos borrables, ¿verdad? Entonces, para yo mantenerme enfocado, anoto lo que voy a hacer en el momento y entonces ellos vienen con un pequeño pedestalito. Míralo aquí, déjame mostrar. Tú siempre me instruyes. Mira, vienen con un pequeño pedestalito y usted lo pone frente a usted y entonces lo tiene frente al escritorio a manera de que con esto usted recuerde lo que está haciendo, porque es una de las cosas que nos pasa a los profesionales que tenemos diferentes sombreros, como tú y como yo, que tenemos que lidiar con diferentes clientes y entonces nos desconcentramos. Así eso que tú dices es muy cierto. Segmentar el problema, dividirlo en pedacitos. Poco a poco, exacto. Mire, eso es un tremendo regalo de Navidad para cualquier profesional. Correcto. Y eso es bien sencillo. Usted usa los famosos dry erasers en español, como le dije, ¿verdad? Y entonces es un pedacito de plástico que viene como si fuera una tarjetita que los consigue en las tiendas por departamento y los consigue en las tiendas. Y entonces los ponen con un pedestalito de esos que vienen de aguantar fotografías y ya está. Y eso es, dicen que no es tecnología, pero la tecnología es técnica aplicada, así que eso es tecnología también, Chamil. Claro que sí. ¿Y qué es lo tercero que tenemos que educar? Que quizás es hasta lo más importante, diría yo. Yo entiendo que sí. El espíritu. Como profesionales, como individuos, como seres humanos, tenemos que dedicarnos un tiempo para nuestro crecimiento espiritual. Somos un ente completo. No podemos ser profesionales de excelencia si no trabajamos todas estas áreas. Así es que separe un tiempo, yo sé que se nos hace bien difícil, pero separe un tiempo que esté alejado de toda distracción, que pueden ser unos minutos recomendablemente en la mañana, antes de que el día se le complique. Y usted separe esos minutos para poderse relacionar con su poder superior, que en mi caso yo le llamo Dios. Y usted medite ese tiempo, medite sobre lo que realmente es importante, medite sobre esos talentos que Dios le ha dado y cómo usted los utiliza para servir,
porque los profesionales estamos siempre y todo el tiempo al servicio de los demás. Y cómo ese crecimiento espiritual, esa filosofía influye sobre sus acciones y lo va a llevar a usted en la dirección correcta para este 2026. Así que recapitulando, aquí tú nos has dicho que entre otras cosas tenemos que cuidar nuestra salud física, porque sin esa salud física no vamos a poder ejecutar. Tenemos que cuidar nuestra mente, porque sin la mente enfocada tampoco vamos a poder ejecutar y ser buenos profesionales. Y tenemos que desarrollar nuestro espíritu para tener paz y armonía. Y yo no sé a ti, pero a mí eso me enfoca. Cuando yo estoy espiritualmente tranquilo y me siento en armonía con Dios, como que puedo ejecutar más, puedo enfocar más, estoy más productivo, ¿correcto? ¿Tú sientes lo mismo? Correctamente, sobre todo porque tienes dirección. Correcto. Oye, Chamil, y las personas que quieran aprovechar, como lo he aprovechado yo, que he cogido tus talleres y he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo cada vez que te veo en el programa de Madeline y cuando comparto contigo. ¿Qué pueden hacer las personas? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? ¿Cómo ellos pueden aprovechar esta herramienta tan útil y tan práctica que es los talleres que tú das y la información que tú brindas para ellos desarrollarse más? Pues claro que sí, para cualquier adiestramiento, taller, conferencia, sobre todo lo que tenga que ver con imagen y comportamiento profesional, se pueden comunicar con una servidora, la doctora Chamil Hailey, al 787-462-4050, 787-462-4050, o pueden buscar también nuestra página etiquetadenegocios.com, etiquetadenegocios.com, donde usted obtiene información sobre todos los servicios que ofrecemos y sobre nuestro libro Sobrevive en la Jungla Corporativa, que sobrevive en la jungla corporativa también puede ser un regalo excelente para ese profesional en su lista de regalos, y lo puede adquirir a través de amazon.com. Me ha dado tremenda idea. Tengo dos profesionales a quienes les voy a regalar el libro tuyo, porque verdaderamente es una herramienta que yo sé que ellos van a aprovechar. Son jóvenes, están empezando en el mundo corporativo, y yo que leí tu libro sé que hay unas herramientas que ellos pueden utilizar para desarrollarse y, oye, para protegerse también, ¿verdad? Porque es un mundo complejo. Así es. Chamil, gracias por habernos acompañado. Gracias tú y que tengas muy buenas tardes. Te deseo mucha salud en el año nuevo, mucha felicidad y esa bendición que viene para ti, que yo sé que va a ser una bendición extraordinaria, pero ya tú sabes que la salud es lo que yo siempre le deseo a mis amigos primero, porque lo demás lo conseguimos, ¿verdad? Aparece. Así es, así es. Igualmente para ti y para nuestra amada Madeline. Y también para nuestra audiencia, ¿verdad? Que están escuchando. Por supuesto, a esa gente que siempre año tras año nos siguen. Etiquetadenegocios.com, yo creo que es lo más fácil de recordar. Ahí usted puede conseguir toda la información referente a la doctora Chamil Hailey. Óigame, aprovéchalo si usted es un dueño de negocio, usted trabaja para una empresa, es un profesional, un director de una empresa. Esto es de las cosas que más útiles le va a hacer y el mejor regalo que usted le puede dar a sus empleados y a sus compañeros de trabajo. Que la doctora vaya y le dé un taller, como hizo con nosotros, que nos dio un taller, y tengo entendido que este año la van a llamar para otros talleres más porque se quedó sobre el tintero unas cosas que quieren desarrollar. Gracias, Chamil. Gracias tú. Amigos, vamos a hacer una pausa. Regreso en breve. Estoy cubriendo a Madeline Rivera Otero en el programa Emociones con Sabor. No se vaya nadie, que por ahí viene el licenciado Eliezer Rivera Lugo, la tapa del pomo, para que nos hable sobre, entre otras cosas, las cosas que se nos olvidan hacer a final de año legales que deberíamos tener cubiertas. Mire, él nos va a traer ese tema en breve. 1, 2, 3. Emociones con sabor, ya llegó la Navidad, con el 4 y la parranda, vamos todos a cantar. Recetas y tradiciones, información y cultura, con invitados de altura llegando a los corazones. Vibramos con emociones y en familia se comparte, sea comida o sea arte, repartimos bendiciones. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. Ma, ¿estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. De vuelta a Emociones con Sabor, yo soy Otto Oppenheimer, cubriendo a Madeline Rivera Otero, que está libre en el día de hoy, pero mañana va a estar de vuelta con ustedes en el programa. Y tengo el placer de estar con uno de mis queridos amigos, que ahora me lo han reducido de tamaño porque he rebajado un montón de libras y está guapo y abusador ahora. Dicen que Jaime Mayor le está preocupado porque a lo mejor no le renuevan el contrato en Guapa, porque puede ser que Eliezer le quite el contrato. El licenciado Eliezer Rivera Lugo, que es mi abogado personal, pero además es un excelente profesional. Digo, por eso es que es mi abogado personal, porque es un excelente profesional. Y una buena persona. Por encima de todo y más importante que todo, es que es una buena persona, es un buen ser humano. Eli, ¿cómo tú estás? Todo muy bien, Otto, un placer estar contigo. Ya sabía por Madeline que no iba a estar hoy y que iba a estar tú cubriendo, así que no solamente honrado, agradecido siempre de la oportunidad. Primero que nada, hacerte saber mi abrazo solidario ante la pérdida de tu amigo y compañero de trabajo, Alex Delgado, así que sé que los unían lazos de una fuerte amistad y Mucha de amistad. verdad que lamento mucho su muerte. Sí, fueron muchos años de amistad, inclusive compartimos, o sea, no solamente compartíamos en el ámbito personal, sino que también pues fuimos colegas en Guapa cuando él fue director de noticias en Guapa. Fuimos colegas por los pasados 20 años en Noti1, porque yo llevo ese tiempo trabajando. De hecho, yo empecé a trabajar, Alex no era director todavía, era reportero en aquel entonces, entra posteriormente y lo vi en ese ascenso meteórico y ese trabajo tan excelente que hizo, que ha colocado número uno como la emisora, una de las emisoras principales del país en noticias. Así que es lamentable, ¿no? Pero Sorprendido de una su muerte, tristeza. sorprendido de su, ¿cómo se llama? Me sorprendió mucho su edad, o sea, él era un hombre joven, joven. extremadamente joven, con un futuro Brillante. súper prometedor y lamentablemente, pero de verdad que aquellos que hemos pasado por la experiencia de tener familia que ha fallecido de cáncer, pues siempre es como abrir un poquito la herida esa que uno trata de cerrar poco a poco Sí. cuando ocurren estas cosas, pero el abrazo solidario a su familia y sé que no es fácil y por eso cuando lo oí, es cuando son personas mayores y uno lo siente, imagínate cuando son jóvenes con un Sí, futuro sí. tan brillante como el de él. Decía el psicólogo Héctor Coca, que estuvo con nosotros anteriormente en el programa, que es que cuando son personas jóvenes uno no está preparado porque de alguna manera pues la vida te enseña que las personas mayores eventualmente se van a ir y uno como que se va preparando para eso, pero cuando son así de jóvenes y sobre todo con hijos jóvenes como los de Alex, pues es bien difícil. Por eso le pedimos en oración que su familia, que Dios le dé fortaleza a su familia, ¿verdad? Y a todos sus amigos también, porque sé que es una pérdida que uno no se recupera, pues, ¿sabes? Esto, todavía uno, en mi caso, que he perdido grandes amigos y parte de mi familia también sobre esa tener enfermedad, siempre uno pasa algo que uno siempre recuerda y lo mantiene vivo. Bueno, yo todavía me acuerdo y me da mucho sentimiento y se me aguan los ojos, lo tengo que decir, cuando recuerdo a Keila, tú sabes que era como una hermana para mí. Correcto. Esa es una muerte que todavía me ocasiona, ¿verdad? Pesar y tristeza, porque es algo que pues es difícil de expresar en palabras lo que uno siente, pero los que han tenido esa pérdida, como tú bien dices, saben de lo que uno está hablando. Correcto.
Bueno, Felipe, para adelante, cambiando- hay que seguir, hay que seguir the adelante. show must go on, ¿no? La vida es así. Correcto, La vida es correcto. Mira, los errores legales que comúnmente hacemos los seres humanos, los regaños que tú me das cuando yo meto la pata y que me dice, mira, pues yo quiero, por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos de cosas. Firmamos, nos dan algo para firmar con un montón de letritas pequeñas y ahí como los locos, vamos para adelante. O hacemos acuerdos verbales creyendo que, olvídate, si las palabras se las lleva el viento, háblame de eso. Mira, la realidad es que siempre la culpa, esto es algo que ya en 30 y pico de años como abogado y especialmente como notario, ya uno está acostumbrado, pues la culpa siempre es huérfana y la culpa siempre es del notario. O sea, el notario no me dijo, el notario de la situación. Mira, El abogado no me dijo. el abogado nunca me dijo, esto. De verdad que te diría que el problema más, si fuéramos a poner un por ciento, el por ciento más grande es que la gente no le da la importancia al negocio jurídico que está realizando. O sea, no se concentra en la realidad de lo que está haciendo, a pesar de que tú le puedes dar los papeles para que lo lea, para que discuta, para que pregunte, para que se exprese, para que diga todo lo que pueda sentir en ese momento, para que corrija cualquier duda, cualquier preocupación antes de proceder a firmar. Tú le das el documento y yo te aseguro a ti que lo lee y no lo lee con conciencia. Y entonces muchas veces te digo, errores tan sencillos como hasta el mismo apellido mal escrito. O sea, Ven acá, Eliezer, un documento legal puede quedar inválido porque tu apellido esté mal escrito, por ejemplo. No necesariamente, no necesariamente. Acuérdate que aquí va envuelta una fe pública notarial, en que el notario está dando fe a través de su firma de que la persona que él está estableciendo es la persona que firma ante él. Puede haber errores de nombre, puede haber errores de apellido, puede haber errores hasta de números en un documento, pero eso no lo invalida. O sea, la realidad que va a depender cómo se corrige, va a depender de cómo se afectan los derechos de la persona. Cuando son errores sencillos, como por ejemplo una letra mal escrita en el apellido, o sea, estoy tratando de tal vez poner algún ejemplo, Sanabria, y puso Sanabrio. La O cambió al final, pues posiblemente es un error, posiblemente común, no afecta. Yo estoy dando fe que es la misma persona y posiblemente a través de un acta el mismo notario puede corregir. Pero si estás haciendo un negocio donde estás comprando 3 cuerdas de terreno y por error le escribieron 2, pues entonces obviamente se afecta el derecho de lo que estás comprando. Entonces sí, ya ahí tendría que haber una ratificación de parte de todos los que comparecen y tienen que firmar el documento. Eso de las letras pequeñas se da mucho en los contratos de lo que llamamos contratos de adhesión. Es un nombre que aprende desde la escuela de Derecho. Son los contratos donde una parte únicamente es la que trabaja el contrato y tú pues lo firmas o no. Eso es como cuando vas a un banco a coger prestado. El banco te dice aquí, tú quieres los chavos, esto es lo que tienes que firmar. Y mira, a mí me pasó, yo compré un calentador solar y decía que tenía garantía de 5 años y llamé como a los 4 años, mira que el calentador no me está calentando, así como no, vamos para allá. Y cuando vinieron, muchachos, bien chévere, y cuando se fueron ahí me hizo $200. Yo como que $200, si eso tiene garantía. Bueno, sí, tiene garantía, pero usted decía aquí en la página 800, en la letra 545, que usted el tiene que pagar servicio había que pagarlo. El servicio había que pagarlo. Pasa mucho y a veces pasa mucho especialmente en adquisiciones de productos, donde te prometen villas y castillas de que aquello, lo otro, a veces uno se ríe y no sé si te acuerdas de aquel anuncio después de la venta, el servicio es lo que cuenta, porque mucha gente se ha dado cuenta que a veces pues para venderte te prometen el cielo. Cuando llega el momento en tú pedir una garantía, no aparece ni el que te vendió el objeto, aparece para darte cara, no te contesta llamada, no aparece por ningún lado. La realidad es que esos contratos, te tengo que decir que siempre son vistos de forma restrictiva hacia la parte que lo prepara y en forma un poquito más favorable a la parte que no participó en la preparación. Por lo tanto, o sea, puede haber cláusulas que pueden ser quedadas inválidas por el hecho de que no pueden, tú como persona, si hubieses tenido la oportunidad de haberlo leído, se da en la situación de que no, posiblemente lo hubieras cuestionado en la realidad. Pero muchas veces nos pasa lo mismo. Creemos en la palabra, como tú dices, pero la palabra se la llevó el viento y una cosa es lo que te dijo
la persona que está frente a ti versus lo que está escrito en el Oye, papel en esas letras pequeñas. que está pasando mucho en la industria solar, ¿verdad? Lamentablemente hay mucha persona, mucho vendedor deshonesto que van a la casa de la persona y le dicen, no, esto te va a cubrir la casa entera. Y la realidad es, ¿verdad? En estas cosas que ellos te dicen una cosa, pero cuando tú firmas el documento dice otra. Entonces ahí te pregunto yo, si un vendedor viene y se siente y me dice, tus paneles solares te van a alimentar la casa entera, pero en el documento que yo firmé, no dice eso y dice te va a firmar, te va a suplir un 60% del hogar. ¿Qué prevalece de las dos cosas? Yo entiendo que va para lo escrito, las palabras, dicen las palabras se las lleva el viento. No sé si te acuerdas de mi sello notarial. Las palabras se las lleva el viento, lo que se escribe permanece por siempre. Exacto. Para probar ese tipo de situación, obviamente necesitaríamos otro tipo de prueba, además de la palabra tuya, para Contra él, establecer porque ese eso es lo tipo que de debe ser. por eso, pero algún otro tipo de testigo que estuviese presente, que hubiese escuchado. En Chico, esto de y cuando yo firmé el contrato del calentador, lo que estaba era el perro al lado mío y no habla. Oye, ese no habla, lamentablemente. No, pero también te iba a decir, me he topado recientemente con varios casos interesantes en esto de la industria solar y lo hago con mucho respeto y levanto el señalamiento. Se tiende a hacer mucho contrato electrónico y cuando ves las iniciales de la persona que supuestamente hizo el contrato, la persona te asegura y te jura, especialmente las personas mayores, te aseguran y te juran que ellos nunca firmaron el contrato o nunca se les dio un contrato a firmar. Y está Pero pasando. en el contrato que te hacen llegar luego aparecen unas iniciales y una firma que pueden haber sido electrónicas, creadas electrónicamente o la situación, pero no son la firma o la inicial de la persona que está haciendo el negocio. Reciente también me encontré con un caso de un amigo nuestro también, que su prima fue a montar unos equipos solares en su casa, no tenía el crédito correspondiente, le pidieron una persona que le diera referencia. El amigo dio su número de seguro social, dio su referencia Anda. y como a los 5 años, cuando va a hacer un trabajo en su casa de un sellado de techo, pero que tiene que remover sus placas solares, se encuentran que él tiene un financiamiento con la compañía, porque a pesar de que él no lo estaba pagando, el financiamiento de la prima estaba a nombre de él. Ay, Dios Habían hecho mío. toda la documentación a nombre de él, que el crédito de él estaba bueno y obviamente iba por encima. Y fue un dolor Imagínate. de cabeza, tú sabes, pues lograr convencer a la compañía de que él no había autorizado el financiamiento correspondiente y que obviamente la persona que sí era la responsable, pues que asumiese La el costo responsabilidad. del cambio de la responsabilidad. Ujú. Pero te lo tengo que decir con el corazón en la mano, se da mucho en personas de lo que llamamos personas adultas. Ya yo no me atrevo a usar el término adulto Porque tú y o ser yo tercera edad, estamos en esa línea, porque ya ¿sabes? yo no estoy en esa línea. Yo creo que ya yo la crucé y estoy secándome los pies en el otro lado. Y a veces cuando hablo de esto de personas de edad avanzada, pues yo no sé si estoy incluido o no, pero la realidad es que me he encontrado con muchos casos de personas mayores, muchas veces personas solas que no tienen a nadie que las oriente o la situación, que han tenido que pasar dolores de cabeza inmensos para poder lograr llevar las cosas a lo que fue la realidad del negocio que querían hacer sobre las placas. Pero no es solamente sobre placas, se da mucho, especialmente con estas personas adultas, en todo tipo de negocio que a veces me he encontrado con situaciones de servicios que pueden costar, por poner un ejemplo, $200 para cualquiera por ahí, pero como la persona era mayor, pues le cobraron 450 pesos por el mismo servicio que le dan a otro. Una vez me topé con un caso de un familiar que se supone que se le dañaron unos controles, ¿te acuerdas las famosas cajas de las compañías estas de cable TV? Claro. Se le dañaron los controles y fue una persona a darle servicio y le vendió los controles. Se supone que el control, si está dañado, te lo sustituyeran. Correcto. Correcto, pues se los vendieron los 5 controles a $50 cada uno de los controles. Imagínate tú, Y él 200. pagó porque obviamente pues la situación de esa, pero nunca le dieron recibo, era la palabra de él contra la persona que dio el servicio, pero era una persona adulta y te puedo asegurar por la forma y manera y porque la conozco bien, estoy dispuesto a dar fe de que de verdad pagó los $50 por control, como él mismo dijo. Qué abuso. Oye, Son cosas que se dan y hay que estar, pero vuelvo y repito, yo
pienso que nosotros los abogados estamos no solamente para trabajar, estamos para orientar. Y no creo que a nadie, a ningún compañero que me esté escuchando, a ninguna persona en cualquiera de estos pueblos, le moleste que alguna persona lo llame y le haga una pregunta y pueda ayudarlo a solucionar un problema. Especialmente estas personas. Nosotros yo creo que somos de las pocas profesiones que hacemos mucho trabajo de índole social y a la misma vez mucho trabajo gratuito, porque no es que no esto, es que el Tribunal Supremo nos obliga a ello a través de dar servicio a la comunidad. Así que pregunte, nadie sabe, siéntese, lea, y si no puede leer, pregunte. O sea, yo tengo la obligación como abogado cuando voy a firmar un contrato, y tú lo sabes mucho especialmente en los negocios que hemos estado, que tiendo a leerlo todo y a resumir lo que está. O sea, te estoy dando estos papeles, léelos con calma, pero esto trata de que vas a comprar esto y lo estás comprando por esto y van a firmar fulano y fulano, y aquí está el estudio de título que establece la situación, aquí está la certificación del CRIM que establece que no tiene deuda, todo ese tipo de cosas. Es importante que la voz, pero si usted no pregunta, no podemos adivinar. Así Correcto. que Oye, eso, Eli, antes de firmar, pregunte. se nos acaba el tiempo, pero yo tengo que dar fe, ahora digo yo, de que usted está escuchando a un excelente licenciado, un excelente abogado y un excelente notario. Así que si usted tiene que comunicarse, usted necesita cualquier gestión legal. Otto Oppenheimer le está diciendo que va a ir a la segura con el licenciado Eliezer Rivera Lugo, a quien conozco hace más de 40 años. Y estoy diciendo 40 años para ser conservador, no vaya a ser como volví había brincado la valla y volví para atrás de nuevo con eso. Gracias, Otto, te lo agradezco. Licenciado, las personas que se quieran comunicar con usted, que quieran obtener tus servicios, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo Pues mira, el teléfono de la oficina 939-287-8344. 939-287-8344. También tenemos el correo electrónico de la oficina, que es el correo general, que también podemos agendar algún tipo de videoconferencia o llamada telefónica. Es office@rlpsc.com. office@rlpsc.com. Ese es nuestro correo general de oficina. Allí se puede comunicar o nos puede llamar, y con mucho gusto vamos a tomar el tiempo para ayudarlo y pues, sobre todo para orientarlo, que es lo más importante. Pero mi recomendación, sobre todo, usted que me escucha con la boca de comer en este momento, si usted no está seguro, no firme nada. Nadie lo puede obligar a firmar algo que usted no está de acuerdo. Óigame, y si usted acaso no le dio tiempo de anotar lo que el licenciado Eliezer Rivera Lugo acaba de decir, usted lo busca a sí mismo. El licenciado Eliezer Rivera Lugo, lo busca, lo googlea, que aparece rapidito, y ahí lo llama. Créame, mire, siga mi consejo y llegará a lejos. El licenciado es un excelente licenciado. Yo no puedo decir lo mismo. He trabajado con muchos abogados, pero Eliezer es de lo mejor con lo que yo he trabajado en la industria, así que los recomiendo. Abrazo partido. Feliz Navidad para ti, Eliezer. Siempre un abrazo, hermano, y siempre un placer estar contigo. Muchos saludos a a la jefa de la casa, a Madeline, Exacto, que exacto. obviamente pues siempre enorgullece y llena esta pantalla con esa alegría y ese pelo rojo. ¿Cómo diríamos? Ese espíritu, ese brillo que da, y sobre todo ese espíritu de siempre positivismo. Así que un abrazo grande para ella, un abrazo grande para ti en estas fiestas navideñas, y salud ante todo, que es lo más importante. Lo demás lo conseguimos. El resto viene por añadidura, como decía mi abuela. Ahí está. Gracias al licenciado Eliezer Rivera Lugo. Un verdadero placer estar contigo. Gracias a ustedes, mis queridos amigos, por habernos acompañado en otra edición más de Emociones con Sabor. Saben que mañana, a esta misma hora y por esta misma emisora, regresa Madeline Rivera Otero en el programa número 1 de las tardes, Emociones con Sabor. Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.